Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de BioWatt. Hoy tenemos con nosotros a Carlota Olmos. Carlota es un nuevo talento, bueno, no sé si llamarlo nuevo, pero es un talento de la industria farma. Ella, con tan solo 24 años, ha conseguido ser MSL. Para mí es una inspiración enorme para entrar en la industria y creo que lo será para cualquier otra persona que se plantee ver este vídeo. Así que nada, damos la entrada a Carlota. Bienvenida, Carlota. Hola. Hola Paula, Hola. ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por esta introducción. Gracias por tus palabras, ¿no? Bueno, me alegro que pueda ser una inspiración para ti, para cualquier persona que pueda estar escuchándonos. Muy bien. Entonces, Vamos a volver ahora un poquito para atrás en lo sí, que es tu historia. Vamos a volver a ese momento de los másteres y demás. sí. Para todos aquellos, por más o menos la audiencia suele ser de personas que ahora mismo buscan entrar dentro de la industria. Ujú, ¿Por qué decidiste, a pesar de haber hecho ya prácticas, ujú. meterte en un máster, no sé qué máster de acceso a la industria y también hiciste un MBA, por lo que Sí, ahora te creo que sé? explico. Sí. Por ejemplo, yo cuando acabé la carrera, lo que te decía, tenía bastante conocimiento científico, pero no tenía casi conocimiento sobre la industria farmacéutica. Cuando me fui de Erasmus, sí que es verdad que hice un par de asignaturas, una de ensayos clínicos y otra así de drug discovery y algunas así más, que me empezaron a dar un poco de conocimientos, pero me faltaba realmente entender a nivel nacional, ¿no? A nivel España, cómo se gestiona la industria farmacéutica. En el caso de las prácticas, yo es verdad que no hubiera necesitado un máster porque me las busqué todas por mi cuenta, o sea, tanto cuando estaba en la carrera como las siguientes en Sanofi ya tenía yo las prácticas cogidas por mi cuenta, pero decidí hacer el máster, hice un MBA solo, hice un MBA en examen porque creo que era una buena oportunidad de networking, de conocer a gente que estaba en activo trabajando y de poder aprender de gente que estaba ya dentro de la empresa, ¿no? Y que tenía, pues, bueno, dentro del mundo de la empresa y que tenía años de experiencia. Y luego el MBA es un programa que te da una visión 360 de lo que es la industria. Pasas por diferentes departamentos, pues aprendí sobre acceso al mercado, pues ventas, marketing, médico, finanzas, ¿no? Y hicimos un plan de lanzamiento de un producto como TFM en grupo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante eso, poder integrar todos esos conocimientos más de estrategia, ¿no? Y de conocimiento de la industria farmacéutica con la formación que yo ya tenía de ciencias, ¿no? Entonces me parecía una buena idea juntar ambos tipos de formación para pues tener un perfil un poquito más competitivo y luego también pues como solo tenía la carrera, me veía un poco corta, solo entrando, o sea, hubiera podido hacerlo, ¿eh? De solo la carrera y seguir en la industria y buscarme algún curso, por ejemplo, que también lo puedes hacer para hacer convenio, pero me parecía importante tener alguna formación superior, ¿no? Hacer algún Ujú. máster para que a nivel de perfil, ¿no? También el día de mañana poder acceder a según qué posiciones, ¿no? Un MBA, por ejemplo, te da también algunas ventajas, pues para mí era importante tener un título así, ¿no? Y bueno, pues me decidí enfocar justo en algo muy específico, ¿no? De industria farmacéutica porque yo ya tenía claro que quería ir hacia esa dirección y además pues me permitía hacer el convenio con Sanofi, con lo cual, bueno, fue un poco así y también lo elegí un poco pues por ubicación, ¿no? Y un poco por el tipo de profesorado que había, que me interesaba conocer a ciertas personas que ya tenía yo ya un poco fichadas. Entonces, pues bueno, un poco por eso, fue por aprender y por conectarme con personas y por seguir en el mundo de la industria, básicamente. Es que creo que es muy importante también que veamos ahora la de oportunidades, porque ese ha sido tu recorrido, pero es que, bueno, justo podemos aprender mucho de tu recorrido, de no hace falta primero haber llegado al máster para poder entrar en la industria. Existen cursos adicionales a lo que conocemos como másteres tipo acceso y, y también que no hace falta hacerse un doctorado para poder entrar en la industria, que muchos también nos pensamos que es súper necesario para poder entrar y vivimos, que yo creo que es importante porque si te gusta es un aprendizaje muy bueno, pero no es un must, no es un debes. Más, a ver, es un nice to have, tengo que decir. Depende del departamento que te guste. Es Un un nice to have, en plan que está bien que lo tengas, obviamente suma sí, muchísimo y eso en muchísimas posiciones suma muchísimo, ¿eh?
Pero yo creo que el doctorado es algo que te tiene que nacer a ti hacerlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí muchas veces la gente me pregunta eso, ¿no? ¿Es mejor hacer un doctorado para entrar en el departamento médico o no? Claro, yo pienso, hombre, si tú haces un doctorado, yo creo que nace de la voluntad, la curiosidad, ¿no? De estudiar sobre un tema y hacerte experto sobre este tema, ¿no? Y sacarte el título, ¿no? Y más allá, pues luego seguir investigando o no, pero creo que tiene que nacer ¿no? de tu curiosidad y de tu pasión por querer investigar algo, ¿no? No como mero trámite, porque son 4 años, o sea, a ver, que es un esfuerzo importante, ¿no? Te lo tienes que plantear bien. Entonces, claro, la gente que tiene muy claro, ¿no? Entrar en la industria, hombre, pues puedes plantearlo de otra forma. Cuanto antes, digamos, accedas, cuando tú hayas acabado el doctorado, la otra persona que no lo haya hecho igual ya tiene 4 años de experiencia, ¿no? Por lo cual, uno cuando sale del doctorado y otra persona que entra con la experiencia, ¿no? Sin haber pasado con el doctorado, se plantan con la misma edad. Uno tiene 4 años de experiencia en la industria y uno recién empieza y hace el máster para acceder. Entonces, también te tienes que plantear eso, ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, el departamento médico sí que el doctorado se valora muchísimo. Posiciones como MSL, Medical Advisor, incluso luego para, si quieres ser director médico, Medical Manager, sí que es verdad que te puede suponer un plus. Ahora, yo conozco muchísimas personas que no lo tienen y están en esas posiciones, es decir, no es un requisito indispensable. Sí que es verdad, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Hay algunos países que lo tienen más claro de que tienes que ser incluso médico o ya no es doctorado, sino ya licenciado en medicina para acceder a estas posiciones. Aquí en España también lo vemos en algunas empresas que son así, ¿no? Más estrictas con el tema de los títulos, pero sí que es verdad que si tienes una persona con mucha experiencia y una persona que acaba de salir, ¿no? de la academia, normalmente la experiencia te va a pesar más, porque al final les da un poco más de garantías de que esa persona conoce el rol y ha estado familiarizada con el entorno de la industria farmacéutica, ¿no? O sea que bueno, yo creo que si haces el doctorado tienes que hacerlo porque quieres hacerlo y no... Pero bueno, cada uno decide un poco su camino, ¿no? O siempre puedes hacer un doctorado más adelante, no sé. Hay muchas formas de hacerlo. O hacer un máster o hacer un curso que te permite hacer un convenio, es decir, opciones hay varias, ¿no? Pero bueno, que el doctorado está claro que aporta mucho, pero yo creo que lo tienes que tener muy claro para hacerlo, ¿no? O sea, que es maravilloso, las personas que salen con un doctorado salen Sí, muy preparadas, pero bueno, que es un sacrificio personal y que tienes que estar seguro que quieres hacerlo, ¿no? Porque si no son 4 años que se te van a hacer bastante duros, ¿no? O sea que como trámite 4 años, ostras, piénsatelo dos veces, ¿no? El esfuerzo que claro, implica, ¿no? claro, Pero bueno, cada uno elige su camino, obviamente, y aporta muchísimo, hagas lo que hagas, ¿eh? Eso seguro, será muy bienvenido. completamente. La verdad es que lo explicas que da gusto, Mm. Carlota. Yo siempre que hablo contigo me encanta porque tienes un discurso No bueno, es quiero que tampoco en es plan que que no se vea, ¿no? Que no, el doctorado no sirve para nada. No, no, sirve para mucho. O sea, ojalá, a mí me encantaría tener un doctorado, ¿no? Pero desafortunadamente, pues bueno, yo no tengo esa curiosidad ahora mismo de hacerlo, ¿no? Pero valoro mucho que cuando una persona lo tiene, porque, ostras, también demuestra que pues, esta persona, pues, jolín, pero ha estado 4 años, ¿no? Bueno, capacidad de esfuerzo, de perseverancia, resiliencia, capacidad de adaptación, analítica, es decir, para mí un doctorado, una persona con un doctorado tiene, ¿no? Lo pongo en otro nivel, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que creo que tenemos que sacarnos esa presión de, no, es que si no tengo tal, no voy a ser tal. No, no, yo creo que cada uno con sus habilidades y depende de lo que tú te trabajes, eres capaz de llegar donde quieras y tú mismo te vas a montar tu carrera profesional en base a, pues bueno, tu capacidad de esfuerzo, de perseverancia, ¿no? Y demás. O sea que no creo que tengamos que tener tantos requisitos, ¿no? Y tanto titulitis dentro, sino que un poco nosotros mismos somos un poco más dueños de nuestro destino, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno elija según lo que realmente le apetece hacer. No realmente hacer algo porque es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que ¿no? eso a veces nos ujú, lleva al cansancio, a quemarnos, ¿no? Y realmente no consigues lo que quieres sí, y te pierdes un poco en el camino. No sé. completamente. El problema es que a Claro que es veces lo no que tenemos queremos. porque yo creo que si tú tienes clara si tú te haces un estudio Sí. vale, yo quiero entrar en la industria, ¿pero dónde? Ujú. Pues primero te tienes que hacer tu estudio previo de, ah, vale, pues este rol va conmigo y este no, no sé qué. Y en el momento que ya sí tienes un poco más claro por dónde ir, sí que puedes Mm. crear una vía y enfocarte en eso, pero evidentemente, sí, si no lo tienes claro y no sabes por dónde quieres tirar, a veces el doctorado parece la mejor opción porque es como, bueno, así se me van a abrir puertas seguro, porque es un título más Totalmente. y creo que muchas veces está ahí el problema, en el no autoconocimiento y no pararse a ver por dónde quieres tirar. Y que quizás imagínate que tú descubres que te gusta acceso al mercado.
Oye, o marketing, quiero decir, a veces, claro, ¿no? Nos ponemos como ¿no? De que tengo que tener el doctorado porque así voy a estar súper preparado para todo, pero igual realmente no te hacía falta, ¿sabes? Entonces, a veces hay que parar, es lo que decías, autoconocimiento, eso es una palabra que yo tengo aquí escrita. Es que es el principio. Entonces, primero, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿No? Y tienes que trazar un poco un plan, una estrategia de qué es lo que quieres. No simplemente, muchas veces vamos con el piloto automático de esto es lo que hay que hacer. Bueno, y no, y si no, o sea, cada uno decide dónde quiere ir, ¿no? Entonces, ¿no? Muchos nos metemos en la rueda esta de carrera, máster, tal, y nunca vas, nunca, o sea, nunca estarás lo suficientemente preparado para tu autoexigencia, dependiendo de cómo seas, ¿no? Pero que el límite te lo pones tú, ¿no? Entonces, es muy importante eso, hacer un paso atrás, informarte bien, preguntar mucho, ¿no? Aquí entramos en el tema LinkedIn, ¿no? Y de las personas y fijarte las trayectorias de los demás, cómo lo han conseguido, preguntar consejos, informarte bien sobre el sector, qué posibles salidas hay, qué posibles vías hay para acceder a ellos y no quedarte con lo que piensas, ¿no? Que es, o con el status quo, o con lo que te han ido diciendo con el paso del tiempo y ser crítico y tomar tu decisión meditada y también en base a lo que a ti te guste, ¿sabes? Porque igual resulta que tú quieres hacer médico, te haces el doctorado, imagínate que luego llegas y no te gusta el departamento médico. Pues igual te lo podías haber ahorrado, ¿no? Pero claro, empieza por parar un momento y pensar bien, ¿no? Ese siguiente paso, que a veces creo que vamos todos, nos da a veces un poco de miedo pararnos a escuchar nuestros sentimientos, ¿no? Y nuestras reflexiones y es lo mejor que podemos hacer, ¿no? A nivel de crecimiento personal. Luego nos va a ayudar mucho a enfocarnos directamente, ir a por todas, a por lo que realmente queremos que nos va a gustar más y lo vamos a disfrutar más, ¿no? O sea que súper importante. ¿Eso crees que también es importante a la hora de cuando ya estás solicitando trabajo y vas a las entrevistas? ¿Cómo Ujú. crees tú que es de necesario conocerse para realmente poder acceder a un puesto? Muchísimo, Porque muchísimo. Al final, una entrevista es venderte a ti mismo. ¿Y cómo te vas a vender a ti mismo si no sabes quién eres? Entonces, súper importante. Yo las entrevistas, que yo soy de prepararme muy bien las entrevistas, pero antes de entrevista, de mirar las job descriptions y tal, que es importante amoldar tu discurso a eso, que eso es otro tema, todo empieza por cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, cómo yo explico mi historia, ¿no? Porque ellos van a tener el currículum delante, pero lo que va a diferenciar es cómo tú lo cuentes y cómo tú adaptas tu comunicación, ¿no? Tus habilidades, tu experiencia a lo que puedes aportar en ese rol en concreto. Entonces, eso pasa por un periodo de autoconocimiento, de reflexión de quién eres, ¿no? Y hacia dónde quieres llegar. Y luego transmitir esa seguridad en dónde quieres ir, ¿no? La típica pregunta, ¿no? ¿De dónde quieres ir a 5 años? Eso también ya denota un poco, ¿no? De si tienes las cosas claras, de si quieres realmente apostar, ¿no? Por ese proyecto más a largo plazo, ¿no? Es súper importante. Y pues puntos débiles, áreas de mejora, ¿no? Y puntos fuertes que puedas, ¿no? O que aportas tú en el rol, eso implica por un parón previo de decir, ¿vale? ¿Quién soy yo como persona y qué puedo aportar? Si no haces eso, difícilmente, digamos que en la entrevista pues vas a ir un poco improvisando, ¿no? Pero eso lo tienes que tener súper claro y transmitirlo y tu motivación por esa posición, ¿no? Porque también te suelen preguntar, ¿no? ¿Y por qué este cambio o por qué esta posición, por qué esta empresa? Pues haberlo pensado, ¿no? Decir, vale, pues si yo quiero ser MSL, ¿por qué? Porque tiene esto, esto y esto, y yo puedo aportar esto, esto y esto, y yo quiero ser esto, esto y esto, ¿no? O sea, si no tienes claro eso, ese discurso va a calar menos, yo creo, ¿no? Y también importante, yo creo muchísimo, el tema de la actitud. O sea, yo creo que las entrevistas que yo he tenido, lo clave, ¿no? Al final, más allá de la ciencia, que ya será un poco por supuesto, ¿no? Es más las habilidades blandas y el tema de la actitud, la motivación, esas ganas de aportar, yo creo que al final es lo que te hace la diferencia entre un candidato y otro, porque al final todos más o menos tenemos la misma formación, todos más o menos hacemos las mismas prácticas, todos mismos tenemos un poco los mismos másteres, es decir, llega un punto donde ya el tema formación, uno tiene doctorado, otro no, eso sí, la formación ya se presupone que tú puedes adaptarte y aprender nuevas áreas terapéuticas y que sabes de ciencia. Pero lo que cambia la diferencia es pues, tus habilidades blandas digamos, lo que tú aportas como persona y tu motivación y tu actitud. O sea, la actitud yo creo que es un poco lo que potencia con más a la hora de una entrevista ujú. que vaya bien o no y que puedas conectar mejor con esa persona que te está entrevistando. Eso es súper importante también, que muchas veces nos preparamos mucho a nivel técnico, pero y el transmitir la ilusión y el tal, ¿no? A Sí. veces es casi incluso más importante que lo que estamos diciendo.
yo creo. Sí, yo además creo que como perfiles juniors, normal tenemos que saber transmitir eso porque es lo que más podemos aportar dentro de la empresa. Vamos a aprender, pero vamos a dar esa frescura, esas nuevas ideas, nuevos y es importante saber transmitirlo. Yo creo que sí. Totalmente. ¿Y tendrías Ujú. algún consejo sobre o algo que hayas visto tú? No sé cuántas entrevistas llevarás, pero yo de momento no llevo ninguna, y por saber más o menos por dónde suelen Ujú. tirar o algún consejito así que quieras decir sobre que hayas visto tú en común Sí. Sí, de en hecho, yo ellas. de las que he hecho hay muchas cosas en común. De hecho, muchas preguntas se repiten. Yo tengo un registro de las preguntas, que eso también creo que es importante apuntarse que te han preguntado en otras entrevistas para prepararte posibles respuestas. Entonces, yo como consejos, bueno, yo siempre cuando tengo una entrevista me fijo muy bien en cuál es la oferta de empleo, qué habilidades piden, qué responsabilidades va a tener esa posición y adaptar un poco qué es lo que ellos piden con lo que tú vas a contar, eso es por un lado. Luego también hacer investigación sobre la empresa, qué productos tienen, cuál es su cultura, cuáles ¿no? sus valores, e intentar tú también pues, transmitir esos valores o comunicar ¿no? que estás muy de acuerdo o muy en sintonía con lo que ellos transmiten o no, o si no te interesa la empresa, pues ya fuera, ¿no? Pero ser honesto con eso, ¿no? Yo creo que también ser una persona con integridad en ese sentido. Luego también, pues suelen ser muy preguntas, o sea, entrevistas por competencias. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente te preguntan, en vez de decirte qué es lo bueno, en qué eres bueno, cuáles son tus habilidades, no, te hacen preguntas sobre situaciones donde tú hayas tenido que usar esa habilidad. En vez de decir, por ejemplo, yo soy bueno trabajando en equipo, te van a preguntar, cuéntame una situación donde trabajaste en equipo y superaste un reto. Pues tú tienes que prepararte esas respuestas. Entonces yo, por ejemplo, antes de una entrevista me preparo posibles preguntas que me pueden hacer en base un poco a lo que piden. Pues si ya sé que piden una persona flexible, pues voy a preparar una situación donde yo haya sido flexible o donde haya tenido capacidad de adaptación. ¿No? Te anticipas un poco a esas habilidades en base a ejemplos tuyos del pasado donde puedas demostrar que tú tienes esas habilidades. ¿No? Esa preparación para mí es fundamental tenerla en mente, ¿no? Cuando te preguntan algo, poder recordar algo en concreto y lo tienes ya más fresco, ¿no? Y luego preparar también buenas preguntas, que también ¿no? Yo creo que tiene que ser una cosa bidireccional, entonces, o sea, una entrevista es bidireccional, entonces también prepararte buenas preguntas para transmitir curiosidad, ¿no? Y esa motivación y eso tal. Y luego, pues bueno, dependiendo de la entrevista que tengas, igual tienes que hacer un caso práctico, igual que, ¿no? Puedes tener diferentes modalidades, pero bueno, preguntar pues a gente sobre posibles consejos, ¿no? En un determinado momento, pues gente de la empresa que haya hecho un proceso similar o gente que esté trabajando de lo que quieres trabajar, pues también que te puedan orientar sobre cómo preparar ese caso o cómo enfocar, ¿no? Esa presentación, ¿no? Pero bueno, todo empieza eso, por autoconocimiento, información, ¿no? Y preparación, te diría, y actitud, que es el efecto multiplicador del final, ¿no? Entonces, un poco eso. Yo suelo hacer eso, una parte muy previa de preparación, de informarme bien dónde estoy y de cómo yo pueda moldar esa propuesta de valor a lo que ellos piden, ¿no? Qué bueno, Carlota. Y bueno, ya vamos Ujú. llegando al final de la entrevista. Yo lo último que te quiero preguntar, por si quieres decir tú algo a las personas que estén ahora a punto de entrar dentro de la industria, algún mensajito que les quieras Sí, transmitir. yo creo que, bueno, como cuando todos estamos empezando, siempre tenemos muchas dudas. Yo creo que estar, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Como LinkedIn, es un muy buen sitio para empezar, para informarse, ¿no? Para inspirarse de personas que quizás están en la posición que tú quieres estar dentro de unos años y no tener miedo a preguntar a la gente. La gente está súper dispuesta, más que dispuesta a ayudarte. Todos hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y no tener ese miedo, ¿no? De es que no sé, es que tal. Cuando empieces a preguntar a las personas y ves que te van a ir contestando, vas a ir sacando respuestas de mucho valor y te van a ayudar mucho a orientarte, ¿no? Porque al principio nadie entiende, es todo muy complejo, pero a base de un poco, ¿no? Buscar esa información y contactar con las personas, te vas haciendo una mayor idea y luego esos contactos te van a servir mucho porque al final es un mundo que no es muy grande, la gente se conoce bastante, poder ir también a sesiones, a eventos del sector y demás también te va a ayudar, ¿no? A conectar con diferentes personas y si te gusta, ¿no? Exponerte o mostrar tu punto de vista en redes, también esa visibilidad que te va a dar, pues también es muy buena, ¿no? Pero sobre todo
eso, tener contacto con las personas y establecer una red de, ¿no? Networking, digamos, el día de mañana, pues para prepararte una entrevista, para preguntar consejos, dudas, lo vas a tener allí a tu acceso, a tu alcance, ¿no? Entonces, eso, no tener miedo a preguntar, todos empezamos en algún momento y eso, y transmitir mucha actitud y prepararse muy bien las entrevistas, ¿no? Y bueno, y estar atento a todas las oportunidades que van saliendo, porque si no estás en LinkedIn y no ves las ofertas, raramente te podrás apuntar en las prácticas, así que estar también muy pendiente de eso, ¿no? O sea, bueno, y ser curioso, o sea, ser curioso y ser perseverante, que muchas veces no es fácil entrar, hay mucha gente que quiere entrar en este sector, cada vez creo que se está popularizando más la industria farmacéutica y sobre todo el departamento médico y demás, creo que cada vez hay más gente y gente cada vez más preparada que quiere entrar. Entonces, bueno, también tener en mente esa ¿no? Pues paciencia, la resiliencia, ¿no? y perseverancia, ¿no? Y no parar, que tarde o temprano las cosas llegan. Todos hemos estado en ese momento de que no me llegan las entrevistas, que no tal, se pasa mal, pero tu tiempo pasa muy lento en comparación a cómo pasan los demás. Entonces, bueno, también ser consciente de que no todo llega tan rápido y, bueno, que pasitos de hormiguita van a ir sumando poco a poco sin, digamos, desesperarse, ¿no? O sea que bueno, es un reto, pero es muy bonito. Este sector yo creo que es un sitio muy, muy bueno en el que trabajar y tiene muchas, muchas cosas muy apasionantes. O sea,